Hola, buen día. Yo les voy a exponer el conflicto en las islas Fiji. Fiji se colonizó en 1874 cuando el jefe Kakovau cedió Fiji a Gran Bretaña. A partir de ese momento, tres políticas sentaron las bases del comunalismo. La primera fue que el 90% de las tierras seguiría a manos de los nativos, es decir, los nativos de Fiji controlaban el gobierno, específicamente el primer ministro. La segunda fue en 1879 cuando se estableció un acuerdo de mano de obra para la importación de indios, es decir, los indios dominaban la industria azucarera y las empresas medianas. La tercera política fue que los europeos poseían grandes empresas, bancos y hoteles, lo cual implicó que los británicos establecieran un régimen administrativo con el cual dominaron las islas de Fiji. A partir de entonces se sentaron las bases de una política multirracial, pero fueron nulas debido a que en 1945 la población india superó a los nativos fijianos. La demanda del sector indio fue la igualdad electoral, es decir, un hombre, un voto. Para 1960 la superioridad poblacional de los indios se volvió evidente. En 1966 se trató de mediar los intereses indios y fijianos mediante los acuerdos de cortesía. Sin embargo, imperaba una doctrina de preeminencia y los indios eran tratados como ciudadanos de segunda. A pesar de los acuerdos de cortesía, en 1970 se promulgó una constitución que daba preeminencia política a los fijianos. Los indios no tenían ninguna representación política y el partido Alianza trató de conciliar estos intereses, pero en 1977 se creó el Partido Nacionalista de Fiji, que se radicalizó e incluso cuestionó la presencia de los indios en Fiji, es decir, existió una lucha por la representación y el poder político. El tema agrario y la posesión de tierras es fundamental para entender la dinámica del conflicto. Desde la Constitución se estableció como una manera de proteger los intereses fijianos la prohibición de enajenación privada a los no nativos. Es decir, la tierra es fundamental para entender la dinámica del conflicto porque en este caso jugó un papel fundamental como recurso ilimitado, indispensable para poder vivir, sobre todo para los indios, porque los plantíos de azúcar cada vez requerían más tierras. El conflicto también generó tensiones económicas y políticas. Por ejemplo, el 46% de la población fijiana posee el 84% de la tierra, pero solamente el 10% de esta es cultivable. Asimismo, el 48% de la población son indios que poseen el 1.7% de la tierra, pero es subarrendada. Y en tercer lugar tenemos a los europeos que representan el 4% de la población y poseen el 5.5% de la tierra, y de esta es tierra de primera calidad. Política se hizo evidente en los años 70 debido a que existían tres partidos: el Partido Alianza, que daba preeminencia a los fijianos; el Partido Nacionalista de Fiji, con corte radical, que cuestionaba la presencia de los indios en Fiji; y la postura multirracial del Partido Nueva Alianza y el Partido Nacional de la Federación, que representaba al sector indio. En 1987 se convoca elecciones y gana la coalición formada por laboristas y federalistas representados por Timothy Babadra, quien representaba los intereses indios. Lo anterior desestabilizó aún más al país porque los fijianos lo tomaron como una amenaza a sus intereses. Babadra y la coalición fueron expulsados 3 días después de asumir el poder. Fue un militar fijiano de nombre Rabuka quien proclamaba que Fiji sería para los fijianos, haciendo referencia
al Gran Bretaña e India como una raza extranjera que no debía dominar el ámbito político. Entre los actores involucrados se encontraba una minoría disidente que eran frustrados del partido Alianza, en segundo lugar partidos chauvinistas del Partido Nacionalista, en tercer lugar representantes de multinacionales que temían la nacionalización al desencadenarse este golpe de Estado, en cuarto lugar Estados Unidos que temía una pérdida potencial de un aliado en las islas del Pacífico. En 1987 Fiyi fue gobernada por una administración militar y en 1990 se promulgó una constitución que institucionalizó el racismo, porque los estratos más bajos de fiyianos no solo eran afectados, sino también el estrato indio. A pesar de las críticas provenientes de organismos internacionales sobre la discriminación racial como violación de derechos humanos, a partir de estas políticas que continuaron favoreciendo a los fiyianos, no hubo gran cambio en esta sociedad. Actualmente el conflicto continúa latente a pesar de las políticas multirraciales actuales, lo que pone de manifiesto la complejidad, a pesar de que se ampliaron oportunidades para integrar al sector indio en la burocracia pública. Estas tensiones continúan hasta la actualidad.